Alternativa Democracia. 848. Bueno, la cordial bienvenida a mis invitados de esta mañana. Me da mucho gusto en saludar a José Hidalgo Pallares. Me da muchísimo gusto de saludar a Francisco Carrión, ex canciller de la República, embajador de carrera, y a usted, señor doctor Alfredo Vergara, en su calidad de expresidente de Junta Bancaria, muy vinculado a los asuntos financieros que serán parte también. ¿Por qué he invitado a un diplomático? Porque Francisco es un diplomático de amplio espectro, o yo lo denominaría así, con una formación que parte de una familia extraordinaria de liderazgo intelectual del abuelo, el célebre Benjamín Carrión, el creador de nuestra Casa de la Cultura. A veces de estos grandes ecuatorianos nos olvidamos y no referimos a nuestros hijos, y por eso la falta de sustancia en la formación de los nuevos ecuatorianos. Créanme. Pero ahora estamos para, de alguna manera, escuchar lo que nos aconseja el señor economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador, distinguido banquero y empresario ecuatoriano. Él, siempre presente en los medios de comunicación, ha llegado a la conclusión de que si no nos unimos o no gestamos un diálogo amplio entre todos los sectores que estamos tan polarizados, la situación de la economía ecuatoriana puede tornarse muy, muy grave. No quiere decir seguramente el señor economista Abelardo Pachano tiene, por sus conocimientos, una larga lista de las consecuencias e impactos que una crisis de esta envergadura podría gestar en el Ecuador. Y estamos como para que esto resolvamos a través de buena voluntad. Las posiciones ideológicas, embajador Carrión, las posiciones ideológicas han impedido, por ejemplo, que todos los negocios que el Ecuador, en su cordón umbilical de contacto con el exterior, de contacto económico y comercial con el exterior, al tenor de esta crisis ideológica, esta polarización política, se han ido destruyendo. Hay gente incluso que piensa que humillarse ante los europeos constituye un desatino nacional o algo por el estilo. Es un error garrafal de parte de los ecuatorianos que no tenemos dignidad y que somos los adjetivos que se han entrecruzado adversarios en esta polémica. No quiero repetir lo de borregos, lo de vendepatrias y todo esto. Este es el rato, el momento adecuado para que reparemos esos errores. Busca desesperadamente este momento el gobierno y envía emisarios. El actual canciller en este momento está ya en Europa tratando de salvar el convenio con el mercado común. ¿Qué es lo que nos ha fallado desde el lado oficialista y del lado de la oposición para que hayamos destruido todo lo que ustedes desde hace años en la diplomacia ecuatoriana y en los ministerios de comercio exterior y algunos presidentes han logrado establecer contactos, amistades, clientelas desde el lado de los privados, fuentes clientelares de intercambios y todo lo demás que cuesta un montón de tiempo y esfuerzos construirlos.
Pero aquí vienen y dicen, no, nosotros somos de tal credo. Y no queremos ningún... El economista Van der Falconi dice, esto no se hace, y el señor presidente le obedece. Así están las cosas. Y entonces el señor presidente, con todo respeto, debería insertarse con su protagonismo para efectos de cómo cambiar, digamos, esto que no se sabe. ¿Estamos o no estamos atrás de complementar el acuerdo con Europa desde su punto de vista diplomático? Muy buenos días, Francisco. Buenos días. La verdad es que desde el punto de vista de la política exterior, que abarca pues varios temas, por supuesto, uno de ellos fundamental, diría yo, es precisamente el de las relaciones comerciales, económicas, financieras, en fin. Y eso no hay duda que ha sido afectado por yo diría, una suerte de indefinición por parte de este gobierno. Y por otro factor que es tremendamente pernicioso, que es el de lo que yo llamo la hiperideologización de una política exterior. Es inevitable que en la política exterior, como cada uno de los seres humanos, tengamos una ideología. Y, no se diga un gobierno que tiene la suya, pero que ha llegado a unos niveles de hiperideologización que pone delante la ideología de los intereses del país. Ahora bien, en política exterior hay que hacer hincapié, están por delante los intereses antes que los sentimientos, las emociones, las ideologías y demás. Entonces, teniendo en cuenta ese marco, el gobierno nacional y el movimiento país, dentro de su programa, planteó una serie de cosas que probablemente eran resultado de lo que entendían era lo que correctamente debía hacerse. Pero la práctica es otra, la realidad del mundo es totalmente diferente. Se ha hablado, por ejemplo, de la importancia y se ha profundizado de una manera que sorprende las relaciones diplomáticas con países como Bielorrusia, por ejemplo, como Irán. Y yo no me opongo a eso, me parece muy bien. Es uno de los principios de la política exterior, la universalización en sus relaciones, es decir, tener relaciones con todos los países del mundo. Pero, y ahí viene el pero, y el pero es que lo primero tiene que ser los intereses del Ecuador. Usted mide la relación con Bielorrusia, por tomar ese ejemplo, en qué medida le conviene al Ecuador una relación en el ámbito de las inversiones que va a hacer este país, en el ámbito de la transferencia de tecnología, del comercio, que es algo fundamental. Yo pienso, y las cifras me acompañan, de que no hay nada, Y nosotros hemos tenido y tenemos ahí una embajada, con lo que eso implica de costo, un costo elevadísimo. Yo hace poco escribí un artículo investigando simplemente en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay 8 diplomáticos, me parece, y el embajador, que trabajan en Bielorrusia. O sea, yo no entiendo cómo puede concebirse una política exterior en la cual le demos tanta importancia e invirtamos tanto dinero en esa embajada y midamos en respuesta cuánto nos beneficiamos como país. Y ahí vemos que, insisto, las cifras me acompañan, son prácticamente nulas. El mismo caso es el de Irán, en fin, y así hay muchos, ¿ya? Y hablando de costos, me disculpa, embajador, yo no sé para qué fue el señor ex canciller Patiño en el avión presidencial, voló de Quito a Bielorrusia y regresó. Bueno, son misterios, ¿no? Yo no puedo hablar sobre eso porque no conozco, ¿ya? Y a lo que me refiero yo es a la necesidad de que haya, y una de las causas precisamente de este suerte de impasse en que se haya la política exterior en el ámbito económico, financiero, comercial, en fin, es el hecho de que, y creo que todos sabemos de una u otra manera, que dentro del propio gobierno hay facciones, ¿ya? 2, 3 facciones, una probablemente más ideológica, donde no debemos acercarnos al imperio o a Europa, y otra, en cambio, que dice sí, tenemos que avanzar, más pragmática, efectivamente. Y entonces ahí viene, y voy a su pregunta,
Creo que precisamente esa división que existe entre facciones en el gobierno hace que hasta ahora, y me temo que hasta el fin de año no se va a o no va a entrar en vigencia porque suscrito está el convenio hay que decirlo por su nombre, un TLC con Europa, a pesar de que se supone que se debe decir acuerdo de cooperación para el desarrollo o acuerdo comercial para el desarrollo, perdón. Entonces, ahí es donde se refleja y vemos cómo hay, qué sé yo, delegaciones, la última creo que fue de 8 ministros, como si es que los 8 ministros fueran a doblar la mano a Europa para efectos de poner en vigencia un convenio. Europa tiene sus propios procedimientos, sus tiempos. Y además, lo que se tiene ahí es el documento que ya está firmado, no es más que una copia con pequeñas modificaciones de lo que se firmó con Colombia y con Perú, porque no podían hacer, Europa misma, por más que hubiera querido hacerlo, no lo hubiera podido hacer, porque los estatutos internos no lo permiten. Por supuesto, ese acuerdo tenía que ser igual a los de los dos países. La prueba es que inclusive una parte del procedimiento que ya ha pasado es el de consultar con Colombia y con Perú. Si uno de los dos países se oponía a que Europa firme con el Ecuador, pues no se firmaba. Así es. Fue necesario que el propio presidente haga gestiones con sus colegas, cosa correcta, para que den su luz verde para que el Ecuador lo pueda suscribir y pueda entrar en vigencia. Y ahora vemos cómo hay un desfile de ministros. No veo yo qué tiene que hacer ya el canciller allá. Tiene que ser el nuevo ministro, porque ahí se cambian los ministros de Comercio Exterior cada 30 minutos casi, ¿no? Sí. Entonces, es él la cabeza que debe impulsar, empujar y conseguir que Europa alcance a ya no discutir los términos, no, eso ya está hecho, a que en los procedimientos para que la Unión Europea permita entrar en vigencia se hagan lo más rápido posible, pero los mensajes, yo conozco de fuentes de la Unión Europea, no ecuatorianos, de la Unión Europea, de que el Ecuador va cada vez con diferentes exigencias, discursos, posiciones, ¿ya? Claro. Y entonces eso les confunde a los europeos. La Unión Europea es un grupo muy serio. Es decir, ellos no van a cambiar porque vayan 8 ministros o porque haya un canciller el que vaya, o si va el presidente de la República, ¿ya? Perfecto, eso demuestra una voluntad política y lo toman en serio. Pero si mañana van otros funcionarios y dicen otras cosas, dan otros mensajes, entonces los europeos se desconciertan. Y yo conozco de fuentes, como le digo, de la Unión Europea, de que están desconcertados muchas veces. Va un ministro y dice una cosa, va otro, dice otra cosa. Lo menos que nos dirán es que estamos locos, ¿no? No sé si llegan a ese extremo, pero tomarán en cuenta la posición indefinida que tiene el Ecuador para efectos, a ver, quieren o no quieren, ¿verdad? Y en ese sentido, aquí tengo a mi lado unos distinguidos expertos en estos temas, saben que si es que hasta este fin de año no se ha aprobado, el Ecuador se queda sin las preferencias arancelarias que tiene con Europa, que ya están prorrogadas por lo demás. Y entonces será un daño terrible adicional a la economía. Hasta este momento hemos perdido $800 millones en intercambio comercial. O sea, en las divisas que pudo de ida y vuelta haber generado las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Estamos hablando del frente externo, ¿no? El descuido, esta ambivalencia de posiciones ideologizadas, es lo que ha llevado a eso. Entonces, yo les pregunto, porque lo que estamos pasando revista a nuestros errores, en la idea de que no obedeciendo, sino prestando atención al exhorto de Abelardo Pachano, busque el señor presidente también un contacto con el sector privado, que mucho tiene que ver. ¿Qué puede hacer el sector privado frente a esta crisis? Justamente le preguntamos a usted. Bienvenido y muchas gracias, don Alfredo Vergara, por estar aquí. Gracias. Un saludo a mis dos vecinos. A ver, yo creo que en el Ecuador
hay una característica, una impronta, si te quiere, del Ecuador, que es la cuestión de la dolarización. Yo creo que eso es más importante que cualquier ideología y cualquier cambio del gobierno. Eso nos ha dado cierta característica en estos últimos 16 años, ¿no? La primera cosa. La segunda cosa, una de las cosas, uno de los peros, tal vez el principal pero de este gobierno, ha sido el tratar de luchar en contra de la dolarización e incluso boicotearla. Desde que comenzó con el impuesto a la salida de capitales, después las salvaguardias, que algo se refería, pues aquí mi vecino Francisco Carrión, la cuestión de Colombia y Perú, cuando se puso, acordémonos, para que no, la memoria a veces nos es muy frágil, que las salvaguardias pues, fueron puestas en un inicio específicamente contra Colombia y Perú, porque supuestamente habían devaluado la moneda, lo cual no era cierto, pero bueno, dejemos esos detalles a un lado. Es decir, yo creo que eso es lo importante, el reforzar la dolarización. Ahora, aparte de los discursos, hasta el dinero electrónico se dice que es para reforzar la dolarización, una cosa totalmente falsa, una falacia, pero abierta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Exactamente. ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, deuda externa ya no hay cómo. Lo que pueda ser factible. Lo que pueda ser factible, ¿qué es lo que podemos hacer como Ecuador? Tal vez ya no este gobierno, porque este gobierno es que ya... necesitamos que sea momento. No le van a esperar al entonces Ecuador, entonces yo contestaría su pregunta en dos partes. ¿Dos ámbitos? ¿Qué se puede hacer en el mediano plazo y qué se puede hacer de inmediato? Vale. Voy a contestar lo primero del mediano Lo más plazo. inmediato, Y sí. por eso decía, este gobierno no lo va a hacer. Y es que abrirse al capital financiero extranjero, bancario, privado. Eso es lo que se debe hacer. ¿Y cómo entonces endeuda? No, a ver, un ratito. No, yo no estoy diciendo endeudarse. Por eso comenzaba, le usted me entendí interrumpió como ahí. que él, Yo creo este que gobierno endeudamiento, no quiere- yo creo que endeudamiento hemos llegado a un tope. Hemos ya sobrepasado el tope. Yo nunca estoy hablando de deuda, ni siquiera de deuda privada. ¿Ok? Sencillamente abrirse a la banca extranjera. Recordemos que la ley financiera de competitividad financiera, la aprobada en el primer año de este gobierno, en julio, fue hecha con dos, parte fortalecer la dolarización y parte también abrir la competitividad internacional, abrir a los bancos. Cuando llegó, la Asamblea de Montecristi declaró inconstitucional esta ley. Nos quedamos sin ley. Los bancos extranjeros, los poquitos que habían aquí, 6 bancos, comenzaron a irse. El último en partir fue en el 2010, el Lloyds Bank. Y nos quedamos sin banca extranjera. Yo creo que esa es la solución, porque así no dependemos ni siquiera del aval del Fondo Monetario Internacional, que alguna gente tal vez crea que no es bueno, o este gobierno lo cree. No dependemos, sencillamente abrirla, es decir, quitar todas las asperezas, los obstáculos que se han dado a la avenida del capital extranjero, de la banca extranjera. Y sobre eso tengo varios datos, si me da un minuto. El Salvador, para abrir de 2 países dolarizados, El Salvador, Panamá y nosotros. Mire, El Salvador financia con sus propios recursos, con sus propias liquidez, el 50% de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ecuador, la mitad, apenas 25%. Nuestra cartera es de 25.000 millones. Nuestro Producto Interno Bruto es alrededor de 100.000 millones. Es decir, apenas la cuarta parte, la mitad de lo de El Salvador. Y El Salvador es un país con 1000 tipos de problemas y muy lejos de la riqueza potencial que tiene el Ecuador. Hablemos de Panamá, dolarizada ya pues más de un siglo. Esos financian 6, es decir, si el Producto Interno Bruto de Panamá es 100, la cartera de Panamá es 150. Es la mitad más tienen los créditos internos dados por el sistema financiero Panamá. Usted me va a decir, bueno, ¿y qué pasa con esos 50 que sobran? Porque si 150 es la cartera del sistema financiero y solo necesitan 100, ¿no? Claro, ¿qué pasa con excedente? Esos 50 los financia, sirve para financiar a otros países en otros proyectos. Capital panameño invirtiendo afuera. Vea eso. Y hay varias otras cosas. La rentabilidad es mucho mayor allá. Las tasas de interés son la cuarta parte en Panamá, la mitad de las tasas de interés nuestras en El Salvador y nosotros unas tasas de interés altísimas. Es decir, por donde le vea, la apertura a la banca extranjera es lo más conveniente y es lo único, es lo más apto que podemos hacer. Usted quiere Así, decir que ellos sí han directamente. sabido manejar
La dolarización. El país se ha opuesto al manejo de la dolarización en estos últimos 8 años. Y eso tengo varias cosas que Se me da refiere a tiempo de- Panamá, ¿no? A ver, perdón. No, le digo, ¿usted quiere decirnos que Panamá ¿Sí? ha sabido aprovechar su sí, condición de sí, país sí, dolarizado? Sí, así es. Panamá Nosotros y El no Salvador hemos podido. también. Nosotros nos hemos opuesto a la dolarización en los últimos 8 años. No, pues, desde que yo conocí al presidente Correa, la primera vez que vino acá, ahí está mi compañero, dijo que la dolarización es lo peor de la vida, lo peor de lo que puede haberle acontecido. Él vino con eso y ganó las elecciones con ese discurso. sí. Lo tapó al último de la campaña un poquito, pero después reventó, cuando ya se un sintió muy absurdo respaldado. total. Es un absurdo total. Oponerse a la dolarización, yo creo que es alguien, vamos a hablar de política, alguien que tiene la mentalidad totalmente retrógrada. Porque ¿qué es lo que extraña? Ya. Lo que extraña es no poder, y con esto termino, no poder sucretizar nuevamente. En dolarización no puede sucretizar. Extraña el salvataje bancario, en dolarización no puede hacer salvataje. Y extraña el feriado bancario, que con dolarización tampoco puede. Por eso yo digo, los más recalcitrantes, conservadores, retrógrados, son aquellos que se oponen a la dolarización. La dolarización, ¿qué es lo que ha hecho? Distribuir bien la riqueza, sueldos y salarios, mantener su poder adquisitivo. 95% de los ecuatorianos que trabajan, porque la mitad están desempleados o subempleados, dependen de un sueldo y salario fijo. Usted evalúe ese sueldo y está empobreciendo a la mayoría de los ecuatorianos. Creo que hasta ahí nomás, porque no quiero acaparar aquí las... Sí, José Hidalgo tiene la palabra. Economista, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. José Hidalgo tiene que ser identificado como director de Cordes. Gracias. Sí, bueno, un gusto compartir con Francisco y Alfredo. Respecto a algo que mencionó Francisco atinadamente, que mencionaba que la ideología ha sido puesta por delante de los intereses del país en materia de comercio exterior, yo diría que eso también se ha extendido a lo que se refiere a financiamiento externo, ya que estamos hablando del frente externo, porque el Ecuador en los últimos años ha privilegiado la contratación de créditos con China principalmente, por delante de otras opciones que hubieran resultado mucho más favorables para el país en términos de plazos y tasas de interés. Por ejemplo, el caso del Fondo Monetario, que acá Alfredo acaba de decir, y creo que con razón que al gobierno no le gusta, hubiera sido una opción mucho más favorable que los créditos con China, que en promedio tienen un plazo de 8 años y tasas de interés en torno al 7% o más. Los créditos del Fondo Monetario son a plazos mucho más largos, a intereses más cortos, y además exigen, y esa es una ventaja adicional, no para el gobierno, pero sí para el país, un programa económico. Los últimos créditos con China son de libre disponibilidad, nuevamente a una preventa de petróleo. Se dice 500 de este crédito de 2.000 millones, poco después del terremoto. Y sabemos que es otra vez un crédito que está atado a un compromiso de más de 160 millones de barriles de petróleo, y que además tiene 2 años de gracia, porque según Fernando Villavicencio, que tiene bastante información sobre el tema petrolero, en los próximos 2 años ya el Ecuador ya no tiene un margen exportable. Es decir, los 2 años de gracia son una necesidad más que un regalo de China, porque en estos próximos 2 años el Ecuador ya no tiene petróleo para seguir despachando, porque ya ha comprometido todo. Entonces, el tema de cómo se han puesto la ideología delante de los intereses del país no se limita únicamente al comercio exterior, se extiende también, como digo, al tema del endeudamiento externo. Y esto, obviamente, trae muchos problemas en la situación actual. Entra un médico a visitar al paciente ecuatoriano y encuentra que hay una sobrecarga de endeudamiento externo e interno. Estamos de acuerdo. Es un sistema de endeudamiento o un proceso de endeudamiento costoso, bastante, y de corto plazo. Es un país que tiene un exceso de impuestos. Y el médico dice también, hay un debilitamiento permanente del Estado de Derecho. Este es un ítem muy importantísimo para atraer inversiones. Y entonces, ahí nomás, con este parte médico, que es exactamente así está el país, ¿qué podemos hacer frente a
al delicado estado de salud del Ecuador. Sí, bueno, primero el gobierno mantiene el discurso de que el Ecuador es uno de los países menos endeudados en relación a su economía, porque según las cifras ¿Cómo hace oficiales, el cálculo él? hace el cálculo bastante alegre, por decirlo de la manera más amable, porque no toma en cuenta, por ejemplo, la deuda del gobierno con el Banco Central, que ayer conocimos que sumó 100 millones adicionales y ahora ya está en más de 2.600 millones. No toma en cuenta las preventas de petróleo, salvo la última, que es en realidad una cosa rara, porque el gobierno no venía contabilizando como deuda externa a las preventas de petróleo, pero el crédito por 820 millones que Petroecuador recibió del banco chino ICBC y que lo transfirió al Tesoro, sí ha sido contabilizado como deuda externa. Y además, el gobierno también toma en cuenta para esta relación entre deuda y Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto totalmente sobredimensionado, porque cree que el Producto Interno Bruto en 2016 va a estar en torno a los 100.000 millones, que es muy por encima de lo que estiman no solo el FMI, CORDE, sino que ayer también el Banco Mundial acaba de publicar sus nuevas proyecciones económicas y estima que tanto en 2016 como en 2017 el PIB del Ecuador se va a contraer 4%. Y esto hay que mencionar y aclarar a las autoridades oficiales que hablan de una crisis internacional, que esto no es una generalidad en la región. En 2016 se van a contraer Ecuador, Brasil, Venezuela, por ahí Argentina, pero por ejemplo el país dolarizado como Panamá va a crecer 6% según el Banco Mundial, tanto en 2016 como en 2017, Colombia y Perú van a crecer en torno al 2 y al 3%, entonces primero es importante aclarar que no es una crisis internacional la que estamos atravesando, es un deterioro de las condiciones externas que han afectado a América Latina, han reducido las tasas de crecimiento, pero una contracción no se repite en todos los países. Entonces, esta medición de la deuda de parte del gobierno no toma en cuenta algunos operaciones que sí deberían ser contabilizadas como deuda y además toma en cuenta un PIB sobredimensionado. Pero más allá de eso, suponiendo que el cálculo oficial en torno al 34% del PIB fuera adecuado, lo importante es que la estructura de la deuda es sumamente difícil de pagar en los próximos años, porque se nos está acumulando un montón de vencimientos, sobre todo deuda externa, que implica sacar dólares de la economía en un contexto en que escasean los dólares en la economía. Y por lo tanto, la solución, yendo ya a lo que es su pregunta, yo creo que sería, en primer lugar, refinanciar los créditos con China. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, para el Ecuador cumplir al día con sus créditos con China, con sus múltiples créditos con China, en las condiciones que han sido pautadas, porque, como estoy diciendo, los dólares escasean en la economía y estos servicios de la deuda implican una salida de divisas que el Ecuador no está en condiciones de afrontar. Y un segundo paso, yo sí creo que es necesario, a estas alturas, creo que lo que el Ecuador necesita es una inyección de liquidez, porque finalmente lo que está haciendo el gobierno es pasar el dinero de un bolsillo del otro, sacarle al sector privado, por ejemplo, a través de la ley solidaria, para que llegue al sector público. Entonces ahí el señor presidente, me atrevo a pensar, dice, yo tengo dos opciones, el dinero electrónico, perseverar en el endeudamiento que ustedes ya casi le dicen está negado, esa alternativa ya no. Pero yo creo que con el fondo podría abrirse. Yo creo que sería una opción, sobre todo, como le digo, por las mejores condiciones. ¿Y usted le ve abierto al fondo de repente? Con este gobierno lo veo muy difícil. Fondo monetarista. No. La mente del señor presidente. Creo que es difícil por ambos lados. Primero, porque para el presidente sería casi una afrenta acercarse al fondo porque estaría traicionando su discurso. Y creo que también desde el lado del fondo puede ser difícil porque el fondo tiene muchas dudas sobre, y esto yo lo sé de primera fuente, sobre las cifras económicas del Ecuador. Nosotros hemos puesto a consideración de los ciudadanos y del Banco Central nuestras dudas sobre las cifras de crecimiento y el Banco Central no ha sido capaz de responder hasta ahora con cifras cómo llegó al 0,3% de crecimiento. Por ejemplo, ¿qué cifras? La que más nos llama la atención es la de la inversión, porque entre 2013 y 2014 en el Ecuador el sector público ya abarcó más de la mitad de la inversión total en la economía, algo que, dicho sea de paso, es totalmente insostenible en cualquier país. Y en 2015, por la caída del precio del petróleo, el gasto público en inversión cayó más de 26% y el Banco Central está diciendo que la inversión total cayó apenas 2%. Entonces, eso hubiera implicado que la inversión privada compense la caída en la pública en más de 20% y esa es una tasa de crecimiento de la inversión privada que no se ha visto en todos los años de dolarización y mucho menos con este gobierno que ha mantenido un discurso tan hostil con el sector privado. Hemos planteado esta duda al Banco Central repetidas veces. La única respuesta que recibimos fue una carta en la que se buscaba descalificar nuestro análisis, en realidad con argumentos creo que bastante limitados. Y yo sé que estas dudas sobre la situación económica, sobre las crisis, sobre las cifras económicas, también las tiene el Fondo Monetario.
dudas que además se extienden no solo a las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, por ejemplo, en términos de déficit, de sobreestimación de ingresos, también son manejadas con bastante laxitud. Y por lo tanto yo veo difícil por ambos lados llegar a un acuerdo con el fondo. Pero en ese caso, el próximo gobierno espero que sea un poco más prudente en ese sentido. Y la opción del dinero electrónico que usted ha mencionado, Gonzalo, es realmente una opción sumamente peligrosa. No, dice que es un suicidio. Es el fin de la dolarización. Si es que es utilizado no como un medio de pago, sino como una especie de moneda paralela al dólar, es el fin de la dolarización porque ya implicaría, en tarde o temprano, el establecimiento de un tipo de cambio. Es decir, yo voy a una tienda con dinero electrónico y me dicen, ojo, bueno, si esto cuesta 10 y tú me pagas en dinero electrónico, yo te voy a recibir a 15 porque no confío tanto en el dinero electrónico, o a 20. Y eso ya, cuando hay el tipo de cambio entre dólares reales y dinero electrónico, significa el fin de la dolarización. Y a mí me llama mucho la atención que el gobierno esté en medio de esta crisis fiscal que estamos viviendo, porque es una crisis muy profunda que se expresa sobre todo en los atrasos del gobierno con sus proveedores, que han tenido que amenazar incluso con huelgas de hambre, que en medio de esta crisis el gobierno esté dispuesto a sacrificar 4 puntos del IVA con tal de que la gente utilice el dinero electrónico. Está perdiendo 4 puntos del IVA de un impuesto que acaba de aumentar. Por algún lado tiene que salir ganando, sino porque el gobierno no es la Madre Teresa. Entonces yo sí creo, y lamentablemente tengo serias sospechas de que la verdadera intención del gobierno con el dinero electrónico es emitir inorgánicamente, y por lo tanto, al menos en lo personal, voy a tratar de no caer en esta tentación, en estos incentivos de devolución del IVA, para que no se masifique el dinero electrónico, que yo le veo como una herramienta muy peligrosa en manos de este gobierno. El tema es que la proyección de crecimiento económico del 2016 en este listado que ha realizado una importante revista electrónica, nosotros estamos, Francisco Carrión, prácticamente en el penúltimo lugar. En el último lugar está Venezuela y nosotros estamos antes de Venezuela, con lo cual se acaba la tabla. Y la tabla emergente comienza, vaya usted a saber por qué, en Argentina, en Trinidad y Tobago, en Surinam, en el Brasil, y ahí sigue Ecuador y finalmente Venezuela. ¿Qué tiene Venezuela como índice? Tiene menos 8% tasa de crecimiento, menos 8% menos, como quiera usted verlo. Qué increíble. Y ahí está Ecuador, con menos 4,5, y para el próximo año dicen ellos que vamos a estar en el 4,3. Luego dice Brasil, está con menos 3,8, menos del cero. Eso tiene que tomar en cuenta el público. No sigo porque esto es larguísimo. Para que tenga usted una idea, ¿quién está primero en positivo? En más. 6-1 Panamá. 6-1 Panamá. República Dominicana. Vea esto. Nicaragua, veamos dónde está Bolivia. Bolivia está casi después de Nicaragua, de Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Perú. Con razón y humildemente el señor presidente Humala dice, hemos hecho lo posible, hemos ganado. Y en verdad, el Perú de Humala, mi sombrero al piso, o sea, nos sacamos. Para el Perú que él recibió, me parece que hay unos logros extraordinarios. Muchos capitales e industriales se fueron a Lima y les ha ido bien, y mejor por ellos. Ahora, el problema socioeconómico es terrible. ¿Qué hacer, por ejemplo, Francisco? ¿Qué han hecho en otros países en crisis semejantes? ¿Qué han hecho en el estudio diplomático de relaciones exteriores? ¿Qué ustedes podrían asesorar, y los embajadores, tus nobles compañeros, cómo podrían ejercitar una tarea desde el lado diplomático, una tarea de asesoría y de convencimiento al presidente de la República para que haga determinadas o cumpla determinadas acciones? Porque este crecimiento inusitado
del desempleo y el subempleo es terrible. Es terrible. Estamos en 4,5 millones de subempleados en el Ecuador. De subempleados y de desempleados. Debe haber crecido fácilmente en las últimas semanas. Yo diría 5 millones, porque todos los días se ve que cierran fábricas, están cerrando. Y también, pero lo que no bajan son las contribuciones burocráticas, porque son parte del partido. Y este me parece que es la mayor equivocación del señor presidente. Esto, ¿cómo se solucionaría? Porque Abelardo Pachano lo que dice es que se unan todos los sectores, nos unamos, dice, para ver qué podemos hacer, porque el barco se está hundiendo. Así de simple. Francisco Carrión, en Cadena Democracia. Bueno, lo dicho por Abelardo Pachano me parece que es lo más racional. Pero yo me temo que en esta coyuntura política donde se ha producido y se ha fomentado la confrontación entre los diferentes sectores, pues resulta muy complicado. Claro. Y se ha ideologizado, vuelvo a esta misma expresión respecto de la política exterior, se ha profundizado esa confrontación, lo cual hace difícil. Ojalá se llegue a dar y se tome conciencia de la necesidad de esta unión. Pero ese paso, esa iniciativa debe ser promovida desde el gobierno, desde el poder. Y yo no veo, en un último, ya es menos de un año, del cambio de presidente, como para que eso se pueda dar. Ahora, como para que él protagonice reparos, dice. Sí, pero, es decir, pero si ve que no. se le está acabando el país y que él va a salir con las peores calificaciones por políticas económicas erradas, sí, pero por lo menos al último tratará de... No, pero es que hasta ahora yo no estoy muy convencido de que el presidente, y creo que recién ha cambiado la expresión, ha reconocido que hay crisis, porque él sostiene que no hay crisis, y entonces lo que es un momento difícil, ha dicho, en fin, una serie de cosas. Ahora, yendo al tema de la relación, que esa es la clave para efectos de política exterior, ¿verdad? Es que las embajadas, consulados, en fin, todos los órganos externos del servicio exterior, una de sus funciones es la de promover el comercio, las inversiones en el Ecuador, ¿verdad? Y defender, por supuesto, los intereses del Ecuador en el exterior, no hay ninguna duda sobre eso. Y para eso, y me concentro en el sector privado, ¿ya? El Estado como tal no produce banano, no produce cacao, café, camarones de exportación. Entonces, esas oficinas, esas embajadas en el exterior, la idea es de que promuevan la venta, es decir, la exportación de todos esos productos. Si es que no hay una buena relación beneficiosa para las partes, para el sector privado, que tampoco tiene que abusar de sus beneficios de alguna manera, que siempre acuden al Estado para ser protegidos, ¿no? Y el Estado deben tener una relación cordial, constructiva, para que esas misiones en el exterior puedo contar una experiencia personal. Yo recuerdo cuando estaba en Londres, en la embajada, encargado de asuntos comerciales, conseguí con un entusiasmo impresionante que una gran cadena de supermercados en Londres comprara tomate de árbol, tamarillo. Y claro, había una confrontación en el Ecuador respecto de la producción y facilitar la exportación entre los productores y al mismo tiempo el Estado, ¿verdad? Entonces se había abierto un espacio, pero ese espacio no se podía llenar porque no había, y ahora menos creo yo que nunca, una buena relación entre el sector privado y el Estado para que esas antenas, porque en definitiva son antenas del Ecuador en el exterior, puedan servir para que se promueva ese comercio, esa inversión, en fin, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Ecuador. Yo por eso siempre hablo de, una vez superado el problema territorial con el Perú, que fue un trauma con el cual la diplomacia ecuatoriana vivió desde que nació el Ecuador como Estado soberano, superado en el año 98, debió el Ecuador cambiar completamente de concepto. Ya se acabó ese tema. Y entonces, ¿ahora qué hacemos?
Hay muchísimos temas, y entonces yo lo que he promovido, he dicho, he mantenido en escritos, en conversaciones y demás, es de que el Ecuador tiene que alentar una diplomacia para el desarrollo, que eso implica precisamente lo que se ha dicho aquí, que es esas antenas en el exterior, ¿no? Y por supuesto la cabeza, ¿no? Aquí en Quito, claro. La cabeza, empezando por el jefe de Estado, que es el responsable de las relaciones internacionales, y la Cancillería deben empeñarse en diseñar una política exterior que oriente ¿a qué? A promover el desarrollo del Ecuador, aparte, por supuesto, de convivir en paz, de la seguridad, todos esos temas que son obviamente... Y de vivir en Estado de Derecho. Pero por supuesto, ¿no? Es decir, eso es un asunto que va de suyo, ¿no? Pero acabado el problema con el Perú, entonces vamos ahora a una diplomacia para el desarrollo, ¿ya? Y entonces, a ver, un embajador a lo que se va a dedicar es a promover... Pero primero definiendo acá qué países son de nuestro interés. De nuestro interés, insisto, no de nuestra misma ideología, porque probablemente los de nuestra misma, digo, la del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. No sean los mejores compradores. Yo tengo una personal y grata simpatía por Cuba. Me parece que es un pueblo extraordinario que ha sabido confrontar situaciones sumamente difíciles. Pero a ver, profundizar las relaciones comerciales con Cuba, no le veo mayor sentido. Hay otros ámbitos donde se pueda colaborar, porque la diplomacia es una diplomacia abierta, ¿verdad? Pero a ver, con Alemania, con el Japón, es decir, aquí hay expertos que podrían definir y con Estados Unidos, pues es algo que está aquí a la vuelta. ¿Cuándo hemos hecho algo en Australia? Y se sabe que son países que importan muchísimo. Hay que tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo la distancia, los fletes, en fin, ese tipo de cosas. Pero la nuestra es una producción limitada, la nuestra es una economía reducida, y tenemos que ajustarnos a una realidad que es la nuestra. Y esa realidad nuestra es la que tiene que proyectarse a través del servicio diplomático en el exterior de una manera eficaz y muy bien definida. Pero lamentablemente, yo casi puedo afirmar, no existe una política exterior y ya no va a existir modificaciones, porque yo empezaría en esta coyuntura económica actual por la que atravesamos, es en reducir el personal. El presupuesto de la Cancillería está alrededor de $300 millones, y la Cancillería o el Servicio Exterior... ¿Cuánto trabajaron en su tiempo? En mi época yo creo que eran alrededor de 40 millones, ¿no? Entonces, imagínese, 300 millones cuesta ahora la Cancillería con puro embajador de cuota política. Termino mi idea nada más. Una simple observación para terminar mi intervención. Sí. Es la de que la Cancillería y el Servicio Exterior, con un presupuesto de alrededor, han habido ciertos ajustes y tal, pero pongamos como promedio $300 millones, no construye puentes, no construye escuelas, no construye hospitales, solamente da servicios. Uh-huh. Es una enorme cantidad de dinero. Es cuestión de entrar a la página web de la Cancillería y ver la cantidad de funcionarios. Hay como 1,000 en el exterior. Lo que eso cuesta es una barbaridad. De tal manera que yo creo que en eso tenemos que ser muy honestos, decir las cosas como son y orientar el trabajo del servicio exterior. Al decir del servicio exterior estoy diciendo Cancillería, consulados, embajadas, por supuesto, hacia un objetivo que es prioritario para nuestro país, es el desarrollo. Sí, yo quiero preguntarle primero a Alfredo Vergara lo siguiente. El exministro Marco Flores dice en un trabajo: la situación actual de nuestro Ecuador se caracteriza por una caída de los precios en muchas de las acciones empresariales. Ojalá nos puedan explicar usted y José. La caída del consumo de las familias, la caída de las ventas, la caída sustantiva de la actividad del sector de la construcción, la caída de la inversión en maquinaria y equipos, la caída de las recaudaciones tributarias, la caída de los niveles de crédito productivo, la caída de los depósitos bancarios. ¿Qué nos está mostrando para que por lo menos imagine el nivel de descenso
en el que se encuentra la economía ecuatoriana, el mismísimo presidente de la República. Usted tiene la palabra. Ya, Gonzalín, le voy a contestar con mucho gusto, pero antes sí quisiera hacerle una pregunta a usted que es un poco inusual porque usted es el que nos pregunta aquí. Una pregunta hipotética, totalmente hipotética, que usted puede contestarme con un sí o con un no. Mi pregunta es la siguiente: si yo le diría que yo escuché en una sabatina al jefe de Estado acusar a los empacadores de atún que han sido tan indolentes que han enviado su pesca a ser vendida en Europa y en los Estados Unidos, prefiriendo alimentar a esos pueblos que están muy bien alimentados y quitando el alimento a nuestro pueblo que está hambriento, ¿usted me creería? Honestamente no. No me creería. No, perfecto, muy bien. Está bien, yo respeto mucho su respuesta. Pero algo muy parecido dijo en esta sabatina de hace 2 días el presidente. ¿Contra quién? Contra un banquero, concretamente Guillermo Lasso, porque había exportado sus servicios bancarios, sus servicios financieros a Panamá. En Panamá la rentabilidad es mucho más grande. ¿Por qué? Porque allá sobran la liquidez. Entonces, si el banquero exporta sus servicios, abre una sucursal en Panamá para traer dinero de allá, usted sabe que el multiplicador bancario, usted pone 1 y recoge 10 en depósitos. Para de esta manera coger estos depósitos creados en Panamá y traerlos acá al Ecuador. ¿Para qué? Para precisamente suplir la falta de liquidez que hay aquí, que era parte de su pregunta. Por eso le hice yo la mía primero. Es decir, si un banquero como es Lasso, o también Egas, él también lo ha hecho, exportan, están de acuerdo con esta competitividad financiera, que yo creo que es la principal solución a mediano plazo, abrirnos al mundo, tener competencia interna y también competencia externa de los servicios banqueros. Es la única manera que tenemos para que bajen costos, tarifas, tasas de interés. ¿Es escéptico de que eso puede ocurrir con un gobierno como el de Correa? Sí, pero yo estoy hablando, ya se va, dice sí, pero yo les que le estoy hablando hace 2 días, Correa acusó a Guillermo Lasso de haber hecho eso. Yo no sé si es que Guillermo Lasso le ha contestado o no, pero es lo lógico que se debe hacer en un país con falta de liquidez como el nuestro, abrirse al mundo y tratar de traer, eso, ya que el gobierno no lo permite, tratar de traer privadamente los capitales. Eso es como una falta de ortografía de un economista. Ahora sí, así es. Falta de ortografía. Ahora sí, respecto a su pregunta, falta de liquidez. Mire, la liquidez financiera comenzó yo tengo un cuadrito acá que les voy a enseñar. Aquí sobre todo a José. Esto es la liquidez financiera, la raya azul. Desde el 2002, 2001 no, porque ha crecido continuamente hasta el 31 de marzo del 2015, hasta hace un poco más de un año. Crece continuamente y de allí, desde el 31 de marzo hasta la fecha, está bajando continuamente. Actualmente ha bajado en un año un 12%, casi un 1% anual. ¿Qué es lo que pasó con la liquidez financiera? Esta no se vio perturbada, como usted ve, por las 3 grandes crisis del petróleo que hemos tenido. 99. La del 2009, que fue la más grave, ¿ah? 2000. La del 2012 y la última, la del 2014. Como usted ve, la liquidez siguió subiendo, sin perturbarse por estas 3 crisis del petróleo, lo cual demuestra, como se ve acá, y últimamente, que la liquidez bancaria en un país dolarizado no depende del precio ni de las exportaciones de un solo producto. ¿Cuándo comienza a bajar? Cuando se quiebra la dolarización, digamos, las ventajas de la dolarización, donde está esta flecha roja, el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de abril, es decir, el día siguiente, el 31 de marzo, comenzó a regir las salvaguardias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las salvaguardias? Las salvaguardias prácticamente obligó de la nada, de repente, a sacar dinero de la banca privada. Según el SRI, 1.000 millones se ha trasladado de la banca privada o de los bolsillos privados hacia los bolsillos del gobierno. 1.000 millones en este último año, es decir, del 31 de marzo hasta el 31 de marzo pasado. Y estos 2 últimos meses también han seguido, pues no tenemos cifras oficiales. ¿Qué es lo que pasa cuando el gobierno recoge 1.000 millones? Que la mitad son para gastos internos, lo cual está bien, porque esos gastos internos regresan al caudal financiero doméstico.
al sistema financiero. Pero más de la mitad, porque eso se lo demuestra en las estadísticas, sirven para pagar deuda externa. Estamos tan endeudados que más de la mitad de lo que recibe el gobierno se va afuera automáticamente. Por lo tanto, ahí nomás salieron 500 millones hacia la banca exterior, 500 millones de dólares. Si usted multiplica 500 millones por 10, que es el multiplicador financiero aquí en el Ecuador, tenemos 5.000 millones, que es lo que nos está faltando y la iliquidez que adolece el Ecuador. No sé si estuvo claro estas matemáticas. En lo privado dirían, esta es una empresa país que está quebrada, con todos estos detalles que ustedes... No se puede decir de otra manera, está quebrada la economía. Sobre todo lo que hay que dejar claro, Gonzalo, es, a ver, yo le escuché al presidente, incluso se reprodujo en El Comercio una declaración de él, en el sentido de que este año el Ecuador se contraería 0,3% o 0,4% por consecuencia del terremoto, según el presidente, porque dice que él tenía proyectado un crecimiento de 0,4%, el terremoto va a causar una contracción de 0,7%, entonces el resultado final va a ser de 0,3% negativo en 2016. En realidad hay que tomar en cuenta todos los factores que usted bien mencionó del economista Flores, que ya se venían dando previos al terremoto. Sí. Y por eso es tan importante dividir la evolución de la economía ecuatoriana antes y después del 16 de abril, porque en ese sentido ya el argumento del gobierno de que lo que está pasando en la economía es culpa del terremoto carece de todo sustento, se queda sin piso. Antes del terremoto, en el primer trimestre del año, la recaudación tributaria ya había caído 17% frente al mismo periodo del año pasado. La recaudación de IVA interno, que es un reflejo del consumo principalmente de los hogares, había caído 13%. La recaudación de impuesto a la renta 9%. Había aumentado el desempleo entre diciembre y marzo de este año mucho más que en periodos similares de años pasados. Habían continuado cayendo los depósitos, todo esto antes del terremoto. Entonces, que el presidente Correa quiera ahora justificar la previsible contracción que se va a registrar en las cuentas nacionales en 2016 como una consecuencia del terremoto me parece de lo más deshonesto intelectualmente, porque las cifras económicas oficiales ya venían mostrando la gravedad de la crisis previa al terremoto. Este trabajo lo hizo Flores antes del terremoto. Claro, es que era importante. Bueno, y eso lo hizo él antes del terremoto, nosotros hicimos uno posterior al terremoto para mostrar cuál era la situación de las cuentas nacionales, de las cuentas fiscales y demás, previas del 16 de abril, justamente para tratar de que el gobierno no quiera decir o justificar el mal desempeño de la economía en un desastre natural que en todo caso pudo haber agravado la situación, aunque es probable que incluso el efecto neto del terremoto termine siendo menos negativo de lo que piensa el presidente, porque si bien se van a afectar sectores como el turismo, como el comercio, en las provincias afectadas, algunas exportaciones como el camarón, es muy probable que si la reconstrucción empieza pronto, haya otros sectores que en cambio reciban un impulso que no hubieran tenido de no ser por el terremoto. Y en ese sentido, volviendo a las dudas sobre las cifras, a nosotros, bueno, a mí en lo personal me ha resultado de lo más llamativo que cuando el presidente anunció un costo del terremoto de 3.000 millones, a ojo de buen cubero, según él mismo había reconocido, ahora el estudio de Semplades certifique esa cifra que era a la que es muy difícil de llegar, porque toma en cuenta, en teoría, también el costo de los bienes y servicios que se dejaron de producir o que se van a dejar de producir. Lucro cesante. Exacto, lucro cesante. Entonces, que el presidente haya podido llegar o estimar a ojo de buen cubero esa cifra y el estudio de Semplades coincida con esto, y que sea esa cifra justamente la que justifica el envío a la Asamblea de la Ley Solidaria y retirar del sector privado más o menos 1.000 millones a través de más impuestos. ¿Qué dice el Semplades? Que son 3.344 millones, de los cuales, además, Semplades dice una cosa bastante curiosa, porque dice que de esos 3.344 millones de costo del terremoto, el sector público va a asumir el 67%. Me parece de lo más curioso que diga asumir, porque de ese 67%, que son 2.000 y pico de millones, que asumiría el sector público, 1.000 son retirados del sector privado a través de más impuestos, 1.000 son obtenidos a través de financiamiento con multilaterales, y 200, apenas 200 provienen del presupuesto fiscal. Entonces, la relación entre lo que aporta el gobierno realmente de su presupuesto frente al presupuesto global es de apenas 0,6%. Es decir, el gobierno está sacrificando el 0,6% de su presupuesto. En cambio, los 1.000 millones que se están retirando del sector privado a través de más impuestos, más IVA, las contribuciones solidarias de los 1 o más días de sueldo para las personas que ganan más de $1.000, el impuesto adicional a los patrimonios personales de más de $1 millón, el impuesto adicional a las utilidades. Si uno relaciona eso con el presupuesto de los hogares, que es más o menos lo que gastan en un año, que es algo más de alrededor de 65.000 millones,
significa 1,4% del presupuesto. Entonces, el aporte del sector privado a la reconstrucción es mucho más grande que el del sector público, y en ese sentido, hablar de una corresponsabilidad me parece que es un poco excesivo, porque en realidad la mayor parte de la responsabilidad de la reconstrucción está recayendo sobre el sector privado por haber tenido un gobierno que no pudo prever, pese a la historia del Ecuador de estar expuesto a desastres naturales, que se le podía venir uno en 10 años de gestión. Sí, pasoso es esto, ¿no? Estamos viendo. Y no importa el género. Gravísimo. 9:43 minutos. Tenga la bondad. Muchas gracias. Vamos este momento a una macrocuña de carácter oficial. Por favor, pero estamos en una cadena que vale la pena. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Plan Reconstruyo Ecuador.